Baisha Pashirungueraco, Arapayajeyata, Umimumba, Oreco Bañanereta. Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión tengo conmigo a un animalito con muy mala fama. Pero en este episodio vamos a contarte la verdad. Se trata de la araña pollito. A diferencia de su nombre, que es araña pollito, ellos no se alimentan de ellos. Más bien, su alimentación consiste en insectos y también otros invertebrados, llegando así a ser unos magníficos reguladores. Estos animales son invertebrados, no son insectos, más bien son arácnidos, y estos se diferencian de que los insectos tienen 6 patas y estos arácnidos tienen 8 patas, al igual, por ejemplo, de los escorpiones. Estas arañas son más activos durante la época de verano y son mucho más nocturnos, y lo que se le puede encontrar fácilmente al macho que se va en busca de la hembra. Y a diferencia de las hembras es que ellas son mucho más sedentarias, quedando así en sus huecos a la espera de los machos para poder reproducirse, y también solamente salen también en busca de su alimento. Estas arañas son inofensivas y que al sentirse amenazadas, estas arañas lo mucho que hacen es despiden estos pelos que tienen por el cuerpo, y a lo mucho lo que te puede producir es una reacción alérgica local en la piel. Y otra defensa de estos animalitos es que si ellos se sienten más amenazados, lo que ellos pueden hacerte es morderte la piel, y lo que te puede causar es una irritación. Y ellos tienen un veneno, pero a la fama que ellos tienen es que este veneno no es mortal. Lo que te puede producir es como una picadura de abeja. Estas arañas son animales fascinantes que si lo encontramos no debemos de matarlo. Ñaneretá, orecoge tamba de poraña. Nos encontramos en un siguiente episodio aquí en Paraguay Salvaje.